Bien, vamos por la primera parte que dice, reconoce la verdad o la falsedad de las siguientes afirmaciones. Más o menos tenemos 10 puntos, sobre esos 10 puntos dice, los seres humanos no se comunican mediante movimientos. Entonces acá hacemos clic y colocamos si es verdadero o es falso. Falso. Bien, a veces cuando respondemos decimos, bueno, porque nosotros interpretamos que esa pregunta es falsa o es verdadera. Dice, los seres humanos no se comunican mediante movimientos. Falso, sí, porque nosotros nos podemos comunicar por medio de señas. ¿Mm? Por lo tanto, eso es verdadero. Bien, en síntesis está, digamos, la explicación. ¿Sí? A veces decimos por qué colocamos verdadero o a veces o falso. ¿Mm? Bueno, y ustedes van llenando, cada uno de cuando lo abra, va a tener, digamos, ya un archivo de esta característica, va a ir llenando y una vez acá en la parte superior, ahí donde yo tengo, donde dice compartir, a ustedes les va a aparecer enviar. Una vez que terminan el trabajo, por supuesto, acá antes de enviarlo, acá donde dice en la parte superior a su izquierda, ahí dice templante, trabajo práctico, comunicación. Entonces hacen clic ahí, fíjense, hacen clic y le va a aparecer un cuadro con el cursor. Bueno, borramos eso y ponemos nuestro nombre y apellido para que no salga, para que no se grabe con el mismo nombre. ¿Sí? Y ahí yo voy a grabar con mi apellido y nombre una vez que lo haya terminado. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, acá digamos que hay que reconocer quién es verdadero o falso de acuerdo a las preguntas. Más o menos lo que están leyendo. ¿Hay alguna consulta, alguna duda con respecto al primero que dice reconoce si es verdadero o falso? ¿Hay alguna duda? Profe, No, profe. en ese punto tenemos que poner solamente qué es verdadero y falso o Sí, dar la claro. explicación de por qué elegimos eso. Si lo quieren sería mejor. Ahí al costado, ahí pueden poner una breve, digamos, explicación. Como por ejemplo en el primero, los seres humanos no se comunican mediante movimientos. Esto es verdadero porque dice no se comunican. Hay una palabra que a veces cambia toda la expresión. Entonces al lado ponemos eh, los seres humanos o digamos las personas se comunican con señas o porque los, eh, las personas se comunican por medio de señas. ¿Mm? Entonces es una breve descripción de acuerdo a lo que yo escribí si es verdadero o falso. Como por ejemplo el de abajo. ¿Los animales se comunican? Falso. No, ¿Por qué verdadero. es falso? Verdadero. Verdadero, profe. Bueno, digan el por qué, está bien. Más allá que digan verdadero o falso, bueno, digan falso o verdadero, pongan por qué. Por eso es a veces muy importante, digamos, la explicación.
o hacia cada uno que va a poner verdadero o falso, lo pone al lado una aclaración, es decir, bueno, ¿por qué yo elegí verdadero? ¿Por qué yo elegí falso? ¿Sí? En el segundo decimos, los animales se comunican, falso. Si, por ejemplo, falso, entonces estoy dando lo contrario. Estoy diciendo que los animales se comunican, estoy diciendo, si digo falso, que no se comunican. Entonces voy a aclarar eso. Supongamos, los animales se comunican, voy a poner falso. Entonces al lado voy a poner. En este caso, bueno, yo puse falso, supongamos. ¿Sí? Los animales se comunican, estoy diciendo que no se comunican. ¿Mm? Entonces, al poner falso, porque, supongamos, una forma de decir, no hablan, ¿sí? O no tienen un lenguaje. ¿Mm? Pero en este caso, la respuesta correcta es, los animales se comunican, verdadero, sí, sí se comunican, por medio de chillidos, ¿sí? O cómo más podemos hacer, por medios de, porque ellos generalmente para poderse comunicar hacen sonidos, ¿sí? Con sus bocas hacen sonidos. Entonces ahí es donde ellos se comunican. No tienen un lenguaje, digamos, lingüístico igual que nosotros, pero sí se comunican. ¿Sí? Ese lenguaje es de sonido o es de chillido, es de también, bueno, todo lo que hacen los animales. ¿Mm? Bueno, ¿han entendido? Sí, profe. Bien, entonces ahí al lado van poniendo, o le dan enter más abajito, y le van poniendo, digamos, el por qué. ¿Mm? ¿Por qué han elegido esa respuesta? Decía verdadero o falso, y hacen una pequeña aclaración. ¿Mm? Bien, una vez aclarado, no hay dudas, pasamos al siguiente. En el siguiente dice, observar los siguientes ejemplos, señala a qué tipo de comunicación pertenece cada uno, encerrando en un círculo la clasificación que le corresponde. Bien, en este caso, por ejemplo, bueno, no un círculo. Por ejemplo, yo lo marco, yo puedo dar color, porque a veces se hace medio complicado encerrar en círculo. Pero, pongamos, yo lo marco y puedo dar un color. ¿Cómo lo damos un color? Pongamos acá, color resaltado. Hago clic en ese color resaltado y le vamos dando un color. ¿Ven? Yo cuando marque o haga clic en otro lugar, o sea, lleve el cursor de escritura a otro lugar, ya quedó marcado lo que yo interpreté que es verdad, que es la respuesta. ¿Sí? Bien. Con respecto, digamos, a la consigna, ¿alguien tiene alguna duda? Dice, observa los siguientes ejemplos, señala a qué tipo de comunicación pertenece cada uno, encerrando en un círculo o poniendo algún color. Por eso estoy aclarando la clasificación que le corresponde. Vamos al primero. El entrenador da indicaciones a los jugadores en los comentarios. Es una comunicación directa o indirecta. Directa, profe. Bien, es directa, porque directamente hay una comunicación, o sea, frente a frente,
están comunicando. ¿Mm? Por lo tanto, esa comunicación es directa. Manuel escribe una carta a sus pacientes, a sus parientes lejanos. ¿Unidireccional o bidireccional? Unidireccional, profe. No. Bien. ¿Mm? Bien. Estos tenemos que hacer a veces, digamos, algunos repasos sobre lo que nosotros habíamos visto anteriormente. O sea, por ejemplo, voy a volver atrás. Voy a abrir un poquito, digamos, el texto. Bien, acá, por ejemplo, existen los tipos de comunicación, ¿sí? La clasificación es comunicación humana y la no humana. Bueno, en la humana, nosotros, digamos, de las personas, tenemos a su vez que se subdividen. Se clasifican en comunicación verbal y la comunicación no verbal. Lo cual estos emplean un código lingüístico que puede ser oral o escrito. En la comunicación no verbal, señales o mímicas, en la cual emplean algunos colores o algunos sonidos. ¿Mm? Eso vendríamos a hacer, digamos, con los animales también. ¿Mm? Utilizamos sonidos para que ellos se puedan comunicar. Después acá tenemos otros tipos de comunicación, ¿sí? Cuando decimos que es una comunicación directa, cuando decimos que es una comunicación indirecta. ¿Mm? La comunicación directa mediante un canal natural y el otro indirecta, un canal artificial. Pero para ello debemos saber qué es un canal, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿qué es un canal? ¿Qué es lo que entendemos por un canal? Por eso dice acá, salir del texto. Cuando decimos, por ejemplo, estábamos aquí, la comunicación directa mediante un canal natural, mediante un canal artificial, es indirecta. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué entendemos por un canal dentro de la comunicación? Es mediante donde se envía el mensaje. Es donde el mensaje viaja desde el emisor hacia el receptor, cruzando el Bien, tiempo y el espacio. bien, bien. Es el medio por el cual viaja, digamos, el mensaje. Bien. ¿Algún ejemplo? La radio. Una carta. La clase virtual, profe, artificial. Bien, la clase virtual es artificial. ¿Mm? Bien. En la radio, ¿qué dijeron? ¿Por dónde viaja, digamos, el mensaje? Artificial. Sí, artificial. ¿Mm? Bueno, pero ¿cuál sería el medio? Bien, eso deben tener en cuenta. O sea, mediante un canal es por donde, por eso decimos, es por donde viaja el mensaje o la información. Bueno, ¿y cuál es ese medio? ¿Mm? Bueno, ahí es para pensar eso. En algunos casos tenemos la definición que es lo que es un canal. ¿Mm? El canal es el soporte físico o material del mensaje. A través del canal, el mensaje viaja desde el emisor hacia el receptor cruzando el tiempo y el espacio. ¿Sí? Es el material es el material, es el medio físico, es un soporte físico
un material. ¿Mm? Esta es la parte más importante. En un canal es un soporte físico o material. ¿Mm? En cambio, lo que ustedes acaban de decir, digamos, de la radio, por donde viaja el mensaje, por medio de las ondas, ¿sí? Ondas de señales, y por medio, digamos, de, que me dijeron, en videollamada. Bueno, ese video viaja por medio de un Wi-Fi, porque cuando nosotros en este caso nos estamos comunicando porque todos tienen internet. Si hay algún alumno que no tuviera internet, no se puede comunicar. ¿Mm? Bien, y eso se llama una red de comunicación. Esta red de comunicación se llama Wi-Fi o el internet. ¿Mm? Bien, eso es. Por eso deben tener bien en claro el proceso de comunicación. Este proceso, ¿qué es el emisor? ¿Mm? ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un canal? ¿Y cuál es un mensaje? Y el código. Después tenemos el referente. Por eso decíamos hace rato, digamos, cómo se comunican los animales. Objetos, animales, personas, épocas, ambientes, nombrando en el mensaje. Es toda realidad aludida en la información. Puede ser real, ficticio o abstracto. ¿Mm? Bien. Todo esto sí o sí lo deben tener en cuenta. ¿Mm? Para poder, más o menos, ustedes interpretar. No lo digo leer de memoria, pero sino interpretar. Cuando uno habla, digamos, de comunicación, yo supongamos, en la evaluación le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es un código? Entonces ustedes no digan el concepto de lo que es un código, sino digan qué es lo que entienden por código. A veces, digamos, no es necesario, digamos, que digan bien la respuesta, el concepto, sino que interpreten el concepto. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar lo de código? El código dice, es un sistema de convenciones, signos o símbolos. O sea, un código es el medio por el cual yo me estoy comunicando. En este caso, por señas. O el código también a veces vendría a ser un letrero. A veces cuando nosotros estamos paseando en algún lugar, no es necesario, digamos, que esa imagen esté escrita. Ya esa imagen, yo ya me estoy dando cuenta qué es lo que significa. Es un código, digamos, de imagen que interpreta el mensaje, que es lo que nos quiere transmitir. En este caso, por ejemplo, bueno, acá el dibujito que yo hice son de los mensajes de señas, parece a los sordomudos. En un letrero, si yo te pondría acá un letrero, ¿sí? Es un código, ¿sí? Es un símbolo el cual determina, por ejemplo, el no fumar. ¿Sí? Entonces sería un cigarrillo en el medio y un círculo tachado. Entonces eso interpreta no fumar. Y si tenemos las manos, está un círculo tachado, sería no pasar. Y bueno, y eso son lo que interpretan los códigos. Es el medio del mensaje, lo cual está interpretando por medio de una imagen o por medio de símbolos. Bueno, no sé si entendieron bien el concepto. Sí, profe. Gracias. Bien. Por eso cuando yo le digo, ¿qué es un emisor? El emisor es el que envía el mensaje. El receptor, tenemos que tener bien claro el canal, el mensaje. Cuando hablamos de mensaje, ¿qué significa? ¿Qué se interpreta por mensaje? No voy a decir que es una palabra al cual yo lo estoy transmitiendo.
sino que son ideas, ¿sí? Son con interpretaciones que yo estoy mandando en un mensaje. Bueno, el código ya dijimos, el referente, que son diferentes tipos de objetos, y hay otros tipos de factores. O sea, esos factores involucran que la comunicación o que el mensaje sea, digamos, menos específico. Como por ejemplo, en un contexto yo te doy una imagen, y bueno, y yo lo interpreto de diferente, va a tener varios significados. ¿Mm? Bueno, esto puede ser Roma o puede ser, bueno, uno cuando ve un paisaje, bueno, ¿qué interpreta? De muchas maneras. Bueno, eso es de acuerdo al contexto. ¿Mm? Bueno, ese contexto va a estar significativo cuando nosotros tengamos una charla sobre un objetivo en particular. O sea, estamos hablando de algo y yo le doy un mensaje de un tema en particular. Entonces, ese tema en particular tiene que aparecer esa imagen o ese mensaje. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un tema en particular. Entonces, sí, lo interpretamos significativamente a ese paisaje o a esa foto, según la temática de la charla que estamos realizando. Por eso dice del contexto. ¿Mm? Cuando hablamos, digamos, de ruido, es la interpretación, por ejemplo, cuando nosotros estamos conversando, y bueno, y hay factores de degradación. Esos factores de degradación son de interrupción más que nada, ¿sí? O que de distorsión, a veces decimos, cuando hay una conversación. ¿Mm? A veces hacemos una conversación en el centro y por ruidos externos no podemos escuchar bien. A veces ustedes, cuando suena su teléfono celular, están atendiendo y están en el centro, están en algún lugar, ¿sí? En algún concierto o en algún lugar. Entonces hay mucho ruido y bueno, y se entorpece, digamos, la comunicación. Entonces buscan un lugar más, digamos, de menos ruido para escuchar bien esos mensajes o realizar bien la comunicación. Cuando hablamos de la redundancia, digamos, es un factor de perfeccionamiento. O sea, cuando nosotros, digamos, buscamos un lugar, ¿sí? O buscamos un lugar donde no haya tanto, digamos, esos tipos de ruidos, ¿sí? O a veces la otra persona tiene problemas para el hablar, ¿sí? O sea, está con tos o tiene, digamos, una distorsión la otra persona en su comunicación, ¿sí? O sea, no es el problema, digamos, del emisor, sino es del receptor que tiene inconveniente. ¿Sí? Bien, bueno, estos son otros factores que sí o sí a veces también debemos tener en cuenta y estar dentro de este concepto. Entonces, cuando nosotros realizamos, digamos, el descrito, o sea, el práctico, debemos tener en cuenta, bien aclarado, los conceptos para responder. Bueno, habíamos quedado en Profe, cuando es una, directo o indirecto. Sí, ¿cuál sería la escucho. comunicación natural? La comunicación natural, Sí. ¿Sería por cartas? no, la natural, sí, o sea, la natural es generalmente cuando no haya ningún tipo, digamos, de eh, abstracciones, ¿sí? De lo que acabamos de ver, esos tipos de objetivos, digamos, del canal, el medio, los otros tipos de factores de ruido, bueno, ahí es donde, digamos,
Donde no involucran eso u otros tipos de factor, ahí es una comunicación natural. O sea, sí o sí, por ejemplo, la comunicación natural es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Mm? Cuando nosotros, por medio, digamos, no importa a veces el medio, pero que la comunicación natural llega formalmente bien, ¿Mm? Ya sea de cualquier tipo de situación. En este caso, nosotros nos estamos comunicando por medio, digamos, de videollamada, pero la comunicación le llega perfecta. ¿Mm? Entonces es natural. Si nosotros estaríamos en un aula y yo le estaría, digamos, comunicando o estaríamos hablando de algún tema en particular, eso también se llama natural. ¿Mm? Hacia lo natural que no haya, digamos, otro tipo de factores que entorpezcan, digamos, la comunicación. Bueno, no sé si está clara, digamos, Sí, la respuesta de acuerdo a la pregunta, ¿no? Bien, bueno, entonces continuamos. Dice Manuel, escribe una carta a sus parientes lejanos. Bien, ¿es unidireccional o bidireccional? unidireccional. Bien, unidireccional, porque generalmente nosotros cuando escribimos, pasado tiempo hasta que llegue la carta, porque tiene una carta escrita, ¿sí? Me va a responder. Por eso no es bidireccional. Bidireccional me va a responder después, no quiere decir en el momento. Bien. En el tercero decimos, atención, se oye por parlante del estadio cambio en Deportivo Municipal. ¿Privado o público? Público. Pública. Bien, es público porque generalmente en un estadio hay muchísimas personas y si lo escuchan por parlante, donde todos saben qué es lo que va a pasar. Y bueno, y de así vamos contestando. Ya saben, ¿no? A la respuesta correcta lo van marcando y le van colocando con el lapicito. Acá hay un lápiz, dice, lo colocamos un color resaltado. Profe, la número 5 donde dice Hugo y Número 5. Paco hablan por teléfono. Hugo y Paco hablan por teléfono. Ahí tenemos que seleccionar una sola o varias. No, acá, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Eh, acá dice, esto que tenemos aquí, será indirecta o unidireccional. Acá, por ejemplo, tenemos varias. Acá hay una mezcla, ¿no? Generalmente las dos últimas, estas que dice, bueno, acá, por ejemplo, me pasa, donde dice lingüística, no lingüística. Directa, indirecta, unidireccional. Esta, a ver, lo voy a arreglar porque ahí, bien, ahí está un poco medio confuso, ¿sí? Lo voy a arreglar. Generalmente son dos. Ahí está. Ahí se arregló un poco. Bueno, traten de arreglarle si pueden. Por ejemplo, ahí está. Entonces acá voy a hablar, digamos, unidireccional, bidireccional. Entonces acá esto tendría que ser pública. Ahí está. Ahora se interpreta mejor. Acá. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces acá tenemos
Lingüística, no lingüística, directas, indirectas. Unidireccional, bidireccional, pública, privada, lingüística, no lingüística. ¿Mm? Profe, Sí, sería bidireccional, puede ser. sí, o sea, estas dos, donde dice lingüística directa o indirecta, es para el punto 4. ¿Eh? Y la otra sería para el punto 5. No lingüística. Claro, ahí está. Ahí está. Estas, voy a ponerle bien para que sepan cómo es o cuál es el que va. Bien, ahí está aclarado. Ya tenemos. Ahí está. 3 para el 5 y 2 para el 4. Donde dice, desde el escenario el joven reina de belleza saluda con una mano al público que aplaude. ¿Sí? ¿Cómo sería? Lingüística, no lingüística, directa o indirecta. Ahí No lingüística. respondemos como son dos. ¿Sí? Y el del 5 tenemos unidireccional, bidireccional, pública, privada, lingüística y no lingüística. Bueno, y vamos contestando de acuerdo a lo que nosotros vemos. Bien, ahora está clarito. Ahora sí, ¿han entendido? Fíjense, arreglenlo en esa parte, capaz que a ustedes también les va a parecer así distorsionado, digamos, no van a poder interpretar. Entonces queda la 4, de acuerdo a la consigna, puede ser lingüística, no lingüística, directa o indirecta. ¿Sí? Bien, acuérdense en eso. En la 5 tenemos unidireccional, bidireccional, pública, privada, lingüística y no lingüística. ¿Mm? Bueno, así queda de acuerdo a eso cada uno. O sea, Hugo o Paco hablan por teléfono. ¿Es unidireccional o bidireccional? Ya vemos. Después, la otra respuesta es pública o privada. Y bueno, y lingüística y no lingüística. Bueno, y ahí vamos seleccionando cuál es la respuesta correcta. ¿Está claro? Bueno, acuérdense, ¿no? De que hay que arreglar esa partecita en el 4 y en el 5, porque ustedes cuando lo van a abrir, se va a distorsionar un poco, digamos, el texto. Bien. Bueno, una vez interpretado, pasamos a la siguiente hoja. Dice, Andrea y Pedro se besan cariñosamente en su boda frente a su familiar. Y bueno, y acá, fíjense, ya empezamos a tener varias respuestas. Si es directa, indirecta, unidireccional, bidireccional, pública, privada, lingüística, no lingüística. Bueno, y ahí ya empiezan a seleccionar de acuerdo a la consigna. Y eso también como ustedes los interpreten. Tenemos 10 puntos para el 2. O sea, la consigna 2. Si esta es la 3, la siguiente ha sido la 2. Bueno, vamos por el otro tema. Por ejemplo, analiza las siguientes situaciones comunicativas y reconoce los factores que intervienen en el proceso. Vuelvo a decir, analiza las siguientes situaciones comunicativas y reconoce los factores que intervienen en el proceso. Comunicación oral, una conversación. Por ejemplo, acá te digo. Bueno, este es un ejemplo. ¿Mm?
decimos, el emisor, una comunicación oral. ¿Qué es una conversación? ¿Mm? Tenemos el emisor, el profesor. El receptor, el alumno. El canal, el internet. El mensaje, funciones de las teclas del teclado de la computadora. O sea, por dónde yo voy a transmitir el mensaje. El código lingüístico oral. Referente informático. O sea, el referente es el tema por el cual nosotros estamos conversando. El contexto, clase virtual. Bien, esa es una comunicación oral, o sea, una conversación. ¿Sí? Bien, acá vamos por lo que ustedes tienen que hacer. En este caso, comunicación escrita, lectura de un libro. Entonces ustedes aquí van a poner, ¿quién es el emisor? El receptor, el canal. Igual que el ejemplo que yo coloqué aquí con letras verdes. Ya le di un modelito de ejemplo y ustedes van a completar acá. Comunicación escrita. Lectura de un libro. En este caso, esta es la temática. Lectura de un libro. Sobre la lectura de un libro, tenemos el emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Quién va a ser el receptor? De acuerdo a esto. Lo voy a seleccionar con negrita, porque esta es la temática para resolver esto. ¿Están interpretando o no? Por ejemplo, vamos a ver el de arriba. La temática era una conversación. Sobre esta conversación, que ha sido, digamos, una comunicación oral, por eso dice acá, comunicación oral. Es una conversación. El emisor, puedo dar ejemplo, profesor. Receptor, el alumno. Canal en internet, mensaje, funciones, tecla, por medio de la computadora. El código lingüístico oral. Referente, informática, y la clase, el contexto es virtual. Entonces acá, sobre la lectura de un libro, que es una comunicación escrita, yo estoy leyendo el libro. Entonces, ¿quién va a ser el emisor? El autor, Es el lector, muy bien. El receptor, los lectores, pongamos acá, vamos a poner el lector. Tú dijiste el lector. El autor, dijo profe. El emisor, el autor. el autor del libro. El receptor, o sea, a ver, dicten de nuevo. El emisor sería el autor y el receptor, El autor. Y el receptor, el lector. sí. Así. Bueno, entonces acá vamos a poner el autor. Bien. ¿Qué más? El canal, El libro, profe. el libro. Bien, vamos escribiendo y después, bueno, todo vamos a interpretar si está bien o no. ¿Quién más? El mensaje, y bueno, a ver, vamos a subir un poquito más arriba para que tengan un modelito. El mensaje serían las hojas escritas del libro. El mensaje, O por medio de la lectura.
Bueno, ¿cómo podemos poner? A ver, nos pongamos de acuerdo. O sea, estamos analizando lo que te están diciendo. Después vamos a interpretarlo, por supuesto. O puede ser también las palabras del libro. Y bueno, pero ¿cómo ponemos el mensaje? Ponemos palabra del libro, El contenido del libro, profe. contenido del libro. Ahí puede ser, bueno, pongamos contenido. Contenido del libro. Bien. El código Lingüístico escrito. lingüístico escrito. Bien. El referente. Puede A ser, veces sí o sí es importante, digamos, profe, sí, el referente puede ser ficticio. ficticio. O sea, bueno, pongamos ficticio, no sé, a ver qué dicen los demás. No aclara qué tipo de libro es, pero el referente puede ser, No, hoy se canta el libro. Y el contexto, y en el contexto dice, el contexto dice el entorno social, el ambiental y humano que condiciona el acto de la comunicación. ¿Podría ser una biblioteca, profe? Sí, depende de dónde ustedes están leyendo el libro. O en la habitación. Bien. Entonces ahí sí tenemos. ¿Mm? Bueno, por ejemplo, ¿están de acuerdo entonces los demás? Y así puede ser. Cuando nosotros leemos un libro, ¿está bien? Tenemos el emisor, digamos, el emisor vendría a ser el autor, ¿sí? Quien realizó el libro para que los demás puedan leer. El receptor, una vez que uno compra un libro, el lector, nosotros estamos leyendo. El canal, el libro, que es el lugar donde están los mensajes. O sea, donde está escrito qué es lo que nosotros estamos leyendo. El mensaje, contenido de quién, Del libro.
Así se puede decir contenido del libro. ¿Está bien eso para todos? Bueno, parece que tengo 2 alumnos nomás. ¿Mm? ¿El código lingüístico escrito? Sí. Y es el lugar donde nosotros decimos biblioteca, que es el contexto, o puede ser otro lugar, pero quiere decir que sí, está bien eso. ¿Mm? Acá el referente no más faltaría. El referente puede ser ficticio. ¿Por qué decimos ficticio? ¿O a qué se refieren ficticio? Si nosotros vemos, digamos, ¿qué es el referente? Son objetos, animales, personas, épocas, ambientes nombrados en el mensaje. Y toda realidad aludida en la información. Puede ser real, ficticio o abstracto. Bueno, una vez interpretado el concepto, que es lo que es referente. Por ejemplo, en una conversación común, de acuerdo a la temática, por ejemplo, porque yo tengo de acá, profesor-alumno, la temática era informática. Y de un libro, ¿qué podría ser? Depende del tipo de libro. ¿Mm? Claro, porque la compañera decía que no especificaba. Claro, no se especificaba. Pero ¿qué puedo poner? ¿Por qué me lo puedo agarrar? Porque yo tengo un autor, un lector, tengo un libro, pero el libro tiene que tener acá lo que falta. Tenemos el lugar, el contexto, todo. Pero el referente es la temática, sobre qué es lo que estoy haciendo, o cuál es, digamos, el eh, sobre lo que se está leyendo en este caso. ¿Mm? ¿Qué libro le gusta a usted? O sea, vendría a ser el referente sobre el libro que a usted le gusta leer. Eso vendría a ser acá el referente. ¿Mm? ¿Qué pondrían? Novela, de historia, ¿de qué? Bueno, entonces acá se pone algo en particular. En el referente ponemos de acuerdo a la temática. Entonces ahí sí va a encerrar, porque yo estoy leyendo, ¿sí? Tengo el autor, tengo el lector, el canal es un promedio del libro, lo que estoy realizando, esa lectura, ¿sí? Que es el contenido, digamos, del libro, no sabemos, puede ser cualquier tipo de contenido, ¿sí? El lingüístico es escrito, ¿sí? El contexto puede ser en una biblioteca o puede ser en una habitación. ¿Mm? El referente es la parte más importante. El referente me va a decir cuál es la temática que estoy realizando en base a este tipo de comunicación. ¿Mm? Entonces, acá puedo poner novela, historia, ¿Mm? o qué tipo de libro ustedes están leyendo. ¿Mm? Todos pensamos diferente, yo puedo poner cualquiera, pero en el referente es la temática de la forma, digamos, de la comunicación que nosotros estamos realizando. ¿Mm? Bueno, ¿han interpretado bien esto? ¿Cómo tienen que llenar? Fíjense más abajo. Tienen, acá hay uno, después acá hay otro.
y acá hay otro. Bueno, si está así, digamos, distorsionado de esta manera, lo podemos ir arreglando, ¿no? Bueno, ¿cómo lo arreglamos? Vamos haciendo Enter. Y quizás yo lo arregle acá y después ustedes cuando lo abran, ya no quede arreglado como quedó acá. ¿Mm? Bien, bueno. Bueno, una vez interpretado esto, veamos a ver si hay, son 10, casi la mayoría son 10 preguntas. 10. Y acá tenemos el último. ¿Mm? Encierre en un círculo la alternativa correcta. Bueno, este del círculo lo cambiamos, digamos, resaltado o resalten bien eso. Por ejemplo, dice, primero, en su joyería, don Pepe le dice a su hijo, pásame la lima, pero este le trae fruta. El proceso comunicativo falló, ¿por qué? ¿Por qué falló eso? ¿Mm? Y acá tenemos A, B, C, D y E. Y ustedes tienen que subrayar cuál es la correcta. ¿Sí? Don Pepe no empleó el código correcto. El canal presentó ruido. El emisor y el receptor no manejan el mismo código. El mensaje no fue el adecuado o el hijo no tuvo en cuenta el contexto. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta? La D, profe. La D. La E. Podría ser la C y la E, o sea, el emisor y el receptor no manejan el mismo código porque el hijo piensa en lima en, ¿cómo se llama? Bueno, vamos Fruta. a ver. Yo Y el, creo Vamos a ver. que Veamos. Sí, puede ser. A ver. porque están en Para una uno es eso. Para otro, La E, profe. la E. No, bueno, sí, ya está. Para otros, porque me dijeron puede ser la La otra, la C. D, La la D C, la o la D. C. Bueno, vamos a ir marcando, vamos a ir marcando. Entonces, y después lo vamos a interpretar. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? Aparte de esas respuestas. Profe, podría ser la A también. Don Pepe no Puede ser la empleó A. el Bien. Bueno, vamos a verlo y después vamos a interpretarlo para ver cuál es la correcta. ¿Qué más? Decimos la A, la D y la E. La C. La C para otro y la C. Bueno, la B no puede ser porque generalmente no hay ruido. Porque dice, el joyero le dice a su hijo, pásame la lima, pero este trae una fruta. ¿Mm? Bien, ahora interpretemos. La A, don Pepe no empleó el código correcto. El código correcto y lo empleó, porque él dice, bueno, digamos, sí está bien, porque dice don Pepe le dice a su hijo, pásame la lima, pero este le trae una fruta. ¿Mm? La respuesta está bien, o sea, el código, entonces la A no puede ser. ¿Mm? Al menos que haya interpretado mal. ¿Mm? Pero no puede ser eso. En el C,
el emisor y receptor no manejan el mismo código. Esta puede ser, porque generalmente lo interpreta, no manejan el mismo código. Porque él le dice Lima y habla de quién. De una fruta. El hijo puede ser que se haya confundido. En la C puede ser. La D, ¿de qué dice? El mensaje no fue el adecuado. Entonces, ¿cuál de estas tres es la correcta para ustedes? La C, profe. ¿Por qué decimos la C? Porque no manejan los mismos códigos. O sea, el padre le pide una lima para limar básicamente algo de la joyería y el hijo entiende, El hijo interpreta que es una fruta. claro. Claro, y no tuvo en cuenta el contexto, o sea, la joyería en este caso. Ujú. Bien. Entonces la D no puede ser. No, profe, porque están en una joyería o sea, el mensaje fue adecuado. Yo entiendo así. Sí Ah, fue bien. adecuado el mensaje. Bien. Y la E dice, el hijo no tuvo en cuenta el contexto. Para mí es esa, profe. La E. Sí. Para... Bien. Que yo no quiero decir la respuesta. Ustedes lo interpretan a ver cómo sería. Primeramente tienen que fijarse que eso es un código. ¿Qué es un código? Una vez que yo interpreto el código, recién voy a poder ver si está correcta o no está correcta, digamos, la pregunta. Porque si nosotros hablamos de código, el código son signos o símbolos. ¿Mm? Entonces él no se está comunicando por medio de un código. ¿Mm? En este caso, lee, bueno, no puede ser porque acá no existe un código entre el A y el C. No hay un código. ¿Mm? El lee donde dice el hijo no tuvo en cuenta el contexto. Ahí sí. Entonces veamos qué es un contexto. En el contexto es donde se realiza el mensaje. ¿Mm? Es donde dice el entorno social, el ambiente y humano, oye, que es el lugar, el contexto. Entonces acá, por eso dice, no tuvo en cuenta el contexto. ¿Mm? Es como dice la compañera, entonces no estaba, ¿sí?, adecuado. El chico había pensado que justo también en ese lugar había una lima. ¿Mm? Entonces le pasó la fruta. ¿Mm? Bien. ¿Está claro? Han interpretado. A veces tenemos que interpretar bien, digamos, una de las palabras de lo que, del texto, ¿sí?, para poder saber e interpretar, ¿sí? Es cuestión de pensar y analizar esto, ¿no? No es, digamos, que, digamos, lo resolvemos nomás, ¿no? Por eso está para que ustedes lo resuelvan y entreguen eso. Bueno, ¿han entendido? Sí, profe. Bien, no se olviden de entregar después de trabajo, a ver, para poder saber cómo le ha ido. ¿Mm? Bueno, y casi la mayoría, bueno, es igual que el anterior, sino que en forma más resumida. Por eso dice punto 2, ¿cuál es el medio físico que transporta el mensaje? ¿Sí? O sea, sobre el anterior, no sobre este. ¿Mm?
Entonces dice que es un código, ruido, el emisor, el canal o el papel. ¿Mm? ¿Cuál es el medio físico? ¿Mm? Siempre tiene que fijarse para poder responder. Bueno, alguna, y después a ver, vamos a ver si hay algo más. No, esa es la última hoja. ¿Mm? Bueno, ¿han entendido bien cómo contestar este trabajo práctico? Sí, profe. Bueno, no se olviden de entregar. ¿Sí? Profe, ¿lo puedo Bueno, copiar en Word? ¿Cómo? ¿Lo puedo copiar en Word? Es que desde ahí no me deja escribir. Desde Classroom. De Classroom, sí, lo puede pasar a Word y bueno, de ahí. No se olviden acá, los que están dentro de Classroom, lo abrís dentro de Word. Por ejemplo, vos cuando abrís, ahí arribita te va a salir, digamos, bueno, igual ya voy a volver a entrar nuevamente. Para terminar esto, les voy a decir como una vez que ustedes ya han terminado de contestar, acá hacen clic en la parte superior, lo que van a estar dentro de Classroom, y acá, digamos, borran esto y ponen su apellido y nombre para poder saber de quién ha enviado el trabajo. Y luego, una vez que ya le han cambiado el nombre, aquí en esta parte donde dice compartir, a ustedes les va a decir enviar. Entonces ahí hacen clic y automáticamente, digamos, se ha enviado el trabajo. Profe, disculpe la última consigna Eh, en donde dice, en el les voy a lenguaje. abrir. Bien, atiendan, ustedes lo abren de acá, da un minutito. Y luego hacen clic aquí en la parte superior, donde dice abrir con documento. ¿Mm? Entonces les va a abrir un documento dentro de Google y ahí les va a aparecer el texto para que ustedes puedan, digamos, modificar o escribir. Y aquellos que no puedan, digamos, abrirlo por este medio, bueno, lo graban y lo pasan a Word. ¿Mm? Bueno, ahí en este momento se está abriendo el archivo y dentro del documento, digamos, de Google, y yo ya puedo modificarlo. ¿Mm? Bien, ahí está. Sí, ¿cuál era la pregunta que decía la compañera? La última pregunta, profe, de la última consigna. Vale, vamos a ir hasta el último para poder ver. Bueno, acá era que se encierra en un círculo las alternativas correctas. ¿Sí? Sí, profe, ¿Esta era la pregunta? la última, La sí, última que... la última de la. En donde dice 6, en el lenguaje sordomudo, la maestra le dice a Fernandito que se lave las manos. Mi pregunta es, porque está todo corrido, si las opciones, ¿cuáles son las opciones? ¿O no tiene opción? Esa que están aquí arriba dice. La maestra, la La ma- escuela, que se lave el aire o las manos. Bueno, aquí las tenés. Después de las 6 viene, bien. viene la maestra, la escuela, que se lave el aire o las manos.
Bien, profe. Porque me aparece al último eso y ahora estoy viendo las opciones arriba. Ah, sí, arriba está. Se corrió. O sea, está ahí en columna. ¿Eh? Bueno, profe. Bien. Bueno. Bueno, una vez, digamos, ya terminado con respecto a la comunicación, interpretado que hacen el ejercicio, vamos a entrar a ver, digamos, otro tema. A ver, vamos a ver otro tema. Y ese tema, entramos a ver todo lo que es la parte de informática. Ahora sí entramos a ver la parte de informática. ¿Mm? Profe, ¿hasta cuándo tenemos para mandarle el trabajo? Hasta el lunes. Bien, profe. Bien. Por ejemplo, en la parte de informática nosotros vamos a ver, digamos, esta cartilla también ya va a estar en Classroom para que podamos leer, para que podamos interpretar qué es lo que es la informática. ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer? Bueno, cuando hablamos de informática, hablamos, digamos, o nuestra cabeza empezamos a pensar sobre lo que es una computadora, ¿sí? Cuáles son sus componentes, para qué sirve, ¿sí? Una computadora llamamos el ordenador. Cómo está compuesta, cuáles son sus características. Y luego empezamos a ver lo que es, digamos, sus componentes. Sus componentes, empezamos a ver todos los componentes de llamado, digamos, ordenador o periférico. También hablamos de la parte de los hardware y software. En este caso, cuando hablamos de ordenadores, decimos cuáles son los elementos que contienen un ordenador, o sea, una computadora. Y todos son estos elementos. A veces tienen diferentes nombres: ordenador, computadora o PC. ¿Qué son la PC? Computador personal. Después de ver cada uno de esos elementos, tenemos la parte más importante, que vendría a ser que nosotros, ¿qué definimos? Que es la parte hardware y la parte de software. Cuando hablamos de la parte de hardware, ¿qué significa? ¿Qué es la parte física que lo compone la máquina? O sea, son todos sus componentes. Que esos componentes a la vez nosotros llamamos dispositivos o periféricos. En los software se refiere a los programas, los datos donde nosotros almacenamos, ¿sí?, dentro del ordenador. Los software son los programas que vendrían a ser qué es lo que nosotros queremos hacer cuando estamos frente a una computadora. Como por ejemplo, escribir, realizar una nota, un currículum, crear una planilla, dibujar, escuchar música, hacer muchas actividades con respecto a cuando manejamos o manipulamos una computadora. Dentro de la computadora, en la parte de hardware,
tenemos que especificar bien cuáles son los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada nos referimos, digamos, a aquellos componentes donde se va a introducir la información. En este caso, como por ejemplo tenemos el teclado, porque yo estoy tipeando o escribiendo información. El mouse, cuando hacemos algunas indicaciones, y hacemos clic, quiere decir que estamos introduciendo información. Por eso se llaman dispositivos de entrada. En los periféricos de salida son aquellos que permiten a la computadora comunicarse con el usuario. Entonces quiere decir que el nombre le indica salida, lo que está mostrando una respuesta cuando nosotros hacemos una introducción a la información. ¿Y cuál es esa respuesta o dónde vamos a ver esa respuesta? En el monitor o en la impresora. A veces cuando imprimimos estamos viendo lo que nosotros hemos creado, ya sea una nota o un documento. Y en el monitor podemos ver, digamos, alguna respuesta cuando introducimos qué es lo que va a ir apareciendo. Cuando ejecutamos un programa, hacemos doble clic y aparece en la pantalla ese software o ese programa. Bien, en este caso seguimos con la parte hardware, que es el equipamiento, cómo está compuesta. Hablamos del teclado. El teclado tiene diferentes tipos de partes, debemos conocerlo. En la parte, digamos, alfabética, que son todos los componentes donde están las letras y parte de números. También llamamos la tecla de función, que está en la parte superior, y ahí en la parte superior dice F1, F2, F3. El teclado numérico, que está a la derecha, que están concentrados los números para realizar más fácil algunas operaciones. Y tenemos las teclas de edición. ¿Sí? Esas teclas de edición son las teclas, digamos, especiales, que van a cumplir alguna función especial. Como por ejemplo, dentro de esas teclas especiales tenemos el Enter, Backspace, Caps Lock, que van a ver dentro del teclado, hay varios, ahí tienen esos nombres. Ya sea algunos lo ven en inglés u otros lo ven en castellano, depende del tipo del teclado. Y acá tenemos la definición, qué es lo que va a realizar cada una de ellas. Por ejemplo, el Enter se utiliza para que se ejecute un comando o para bajar un renglón siguiente en los programas de texto. La Backspace, el retroceso, que es lo que significa, para qué sirve esa tecla. El Caps Lock, o también llamado bloque mayúscula. Esa tecla, para qué sirve cuando nosotros las presionamos. Dice, es un activador que traba la mayúscula, solo afecta el alfabeto. Así quiere decir, cuando yo quiero escribir todas las letras en mayúscula, o la vuelvo a pulsar para desactivarlo o destrabarla dentro del teclado para escribir en minúscula. O sea, quiere decir, bloque mayúscula activa o desactiva las letras en mayúscula. Después tenemos las teclas de función, que son de F1 hasta F2. Es llamado teclas especiales. Esa tecla de función se va a utilizar de acuerdo, digamos, a programa. Por ejemplo, F1 o F2 para grabar. En algunos lugares, por ejemplo, de programa, vamos a utilizar. O tenemos otras teclas especiales, tenemos el repack, avance de página o retroceso de página.
Bien, todas estas teclas, fíjense en que son varias, deben saber para qué sirve o cómo funciona, ¿vale? El procedimiento que tienen cada uno. ¿Mm? Bien, después seguimos con el hardware. El hardware es la parte física, donde nosotros vamos a tener, digamos, el mouse. El mouse tiene diferentes tipos de activación. Por ejemplo, señalar, hacer un clic, hacer doble clic y arrastramos. ¿Qué pasa cuando hacemos esos procedimientos con el mouse? ¿Mm? Bien, eso deben saber bien cuáles son sus procedimientos. Después seguimos con la parte de hardware. La última parte vendría a ser las unidades de almacenamiento. ¿Cómo identificamos las unidades de almacenamiento? El disco rígido, los CD-ROM o DVD, o también los pendrive, ¿sí? O tarjetas de memoria. ¿Sí? Tenemos su capacidad, la letra o la unidad que lo identifica dentro de... A veces nosotros colocamos un pendrive en la computadora, tiene una letra de identificación. Es la letra con los dos puntos. ¿Sí? Y también la característica es para qué sirve. Debemos tener en cuenta el concepto del disco rígido, sus capacidades y qué almacena, qué tipo de información almacena. ¿Mm? Bien, con eso terminamos todo lo que es la parte de hardware. ¿Mm? O sea, para hacer un resumen, vamos a decir qué es lo que hemos visto en la parte de hardware. Los componentes de la computadora, ¿sí? De esos componentes empezamos a descifrar cada uno de ellos. ¿Cómo se llaman? En la parte hardware. El hardware es la parte física con la cual está compuesta una computadora. Es todo lo que nosotros podemos tocar. ¿Mm? También llamado como periférico. Esos dispositivos tenemos que identificarlos que sean de entrada y de salida. ¿Quiénes son esos componentes de entrada y quiénes son esos componentes de salida? El teclado cumple ciertas condiciones. Debemos saber cuáles son las partes que la componen el teclado, cuáles son las teclas especiales que componen el teclado. Debemos saber su descripción de cada una. Y otro dispositivo que también tenemos que tener en cuenta y saber cómo funciona, el mouse. El mouse tiene diferentes tipos de características, ¿sí? Cómo señalar, cuando hacemos un clic, cuando hacemos doble clic, qué es lo que pasa, y cuando arrastramos el mouse, qué hace. ¿Sí? Y las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento tenemos el disco rígido, los discos compactos que son los CD o los DVD, y los discos de almacenamiento, digamos, tenemos los pendrive o tarjetas de memoria. ¿Mm? Los pendrive o las tarjetas de memoria, hablamos de su capacidad y de su característica. Bueno, todo eso involucra la parte de hardware. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Quizá lo hice tan rápido que debemos tener en cuenta también que entiendan bien el procedimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, Hola. profe. ¿Han tenido alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bien. Bueno, entonces ya entendemos bien todo lo que es la parte, qué es lo que es informática y cómo se divide. ¿Mm? Se divide en dos partes muy fundamentales, las cuales tenemos el hardware y el software. Ya hemos visto en la parte de hardware todo lo que deben conocer.
Y ahora vamos a hablar del software. El software, bueno, como el nombre lo indica, son programas, ¿sí?, que sirven para crear una determinada aplicación. ¿Mm? Bien, dentro de estos software, ¿sí?, tenemos los software de sistemas operativos, también tenemos lenguaje de programación y algunos software de aplicaciones. Dentro de los sistemas operativos tenemos el Windows y el Linux. ¿Mm? Bueno, nosotros únicamente vamos a utilizar el Windows. Los lenguajes de programación, digamos, tenemos otro tipo de programación. El Pascal, el Visual Basic o el C. O sea, de estos componentes son dos partes muy importantes que tenemos que saber. El sistema operativo y las aplicaciones. Dentro de las aplicaciones tenemos procesadores de texto, planilla de cálculo y algunos administradores de bases de datos. Esos son los dos puntos muy importantes que vamos a utilizar, que nosotros debemos saber. Bien. Bueno, algunos software muy fundamentales tenemos el sistema operativo. ¿Qué es lo que significa el sistema operativo? Dice que es un software o un software de base que controla e interactúa con el sistema. Gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos, brindando una interfaz con el usuario y da soporte a otros programas. O sea, cuando nosotros encendemos la computadora, aparece automáticamente el Windows, que es el sistema operativo que cumple la función, digamos, de realizar algunas operaciones básicas del control de la parte hardware y la parte software de la computadora. Entonces, una vez que termina de procesar ese procedimiento, nosotros, como usuario, ya tenemos listo para poder manejar la computadora. Bien, las funciones principales, bueno, administran los recursos de la computadora, gestiona los procesos, gestiona la memoria principal, gestiona los almacenamientos, dispone de una plataforma sólida para el desarrollo, provee la interfase base del usuario, sistema de protección, sistema de comunicación y entre otros. Todo eso hace el sistema operativo. ¿Sí? Y bueno, ¿y de quién estamos hablando del sistema operativo? Del Windows. ¿Y qué es el Windows? Es un sistema operativo lo que hace autosuficiente, que no necesita de ningún otro programa auxiliar para su funcionamiento. Por lo tanto, al encender la computadora, aparece una pantalla de presentación que dará inicio a la sesión de trabajo. Y esa sesión de trabajo, cuando nosotros encendemos la computadora, se llama el escritorio de Windows. Bien, acá tenemos algunas partes y aquí aparece el escritorio de Windows. ¿Sí? Este es el escritorio. El escritorio tiene, digamos, un paisaje de fondo, algunas características que se llaman botones, digamos, de iconos, y la parte más importante vendría a ser la barra de tarea. Con la barra de tarea nosotros podemos ejecutar muchos programas. Bien. Aparte de encender la computadora, ver sus componentes, también debemos hacer una parte muy importante para no dañar la computadora. Que debemos aprender a apagarla. ¿Cómo apagar la computadora? O reiniciarla cuando se tilda. Aprender a reiniciar. Porque si nosotros no la apagamos correctamente,
o cuando se tilda, no reiniciamos correctamente, ¿sí? Puede ser que dañemos los sistemas de la computadora y en algún momento ya no va a funcionar. Entonces, es como si nosotros le daríamos un golpe de corriente a ese dispositivo o a ese aparato y bueno, y los sistemas se bloquean o en algunos casos se eliminan, ¿m? Se dañan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cuando pasa eso, hay que llamar a un técnico, no queda otro. ¿Por qué? Porque quiere decir que si no nosotros no reiniciamos o no apagamos bien la computadora como debe ser, en algún momento se daña y le va a salir cuando ustedes vuelvan a encender, le va a decir el sistema está bloqueado. Y le va a salir una pantalla negra con letras blancas. O en algunos casos, una pantalla azul con letras blancas. Entonces, quiere decir que se ha dañado el proceso del sistema de inicio de la computadora. Y en este caso se ha dañado el sistema operativo, que es el sistema de encendido de la computadora, que se llama el Windows. Y para que vuelva a funcionar nuevamente, hay que llamar al técnico para que instale nuevamente todo el proceso de la computadora. Bien, para ello, para que no suceda eso, hay que apagarla adecuadamente, como dice acá en el sistema. Bien. Bueno, luego tenemos, digamos, lo más importante. Cuando nosotros encendemos la computadora, aparece el escritorio, vamos a ver la parte principal, cómo ejecutar el programa. Para poder ejecutar un programa, partimos desde el botón de inicio. Elegimos el nombre del programa y automáticamente lo ejecutamos. O sea que el botón de inicio es el botón principal para poder iniciar los programas. ¿Qué programas podemos tener? Bueno, hay muchísimos programas, pero nosotros vamos a manejar, digamos, el principal, que vendría a ser el explorador de Windows. Este programa. El explorador de Windows es un programa que nos permite a nosotros administrar todos los contenidos de archivos y carpetas que contiene nuestra computadora. A veces cuando ustedes colocan un pendrive, ese pendrive va a estar, digamos, identificado por una unidad y cuando activamos esa unidad aparecen los contenidos de información, que pueden ser los de colorcito amarillo, que son carpetas, o pueden ser algunos iconos dibujados de diferentes colores. Dependen los programas que contienen. Por ejemplo, pueden ser archivos de texto, archivos de planilla, archivos de música, archivos de imágenes o de gráficos, de diferentes tipos de contenido de información. A lo cual nosotros tenemos que saber qué es lo que es un archivo y qué es lo que es una carpeta. Eso tener bien interpretado, qué es lo que es un archivo y qué es lo que es una carpeta. De acuerdo a eso, vamos a poder ver qué es lo que se puede hacer dentro del explorador de Windows. Bueno, vamos a hacer la próxima clase. Vamos a hacer algunos prácticos con respecto a este tema de informática, ¿sí? Porque generalmente quiero que
quiero que contengan claro. Van a leer hasta la página, a ver, vamos a leer hasta la página 11. ¿Sí? Acá vamos a leer hasta la página 11 nada más. ¿Sí? Todos los contenidos. Hasta la página 11 vamos a leerlo. ¿Mm? Todo esto vamos a leer. Una vez que vamos a leer esa página, le voy a dar un práctico que lo vamos a ir haciendo, digamos así como ahora en clase, donde ustedes van a la forma, porque va a ser medio difícil cuando apliquemos este procedimiento que se llama el explorador de Windows. ¿Mm? Bueno, y eso, para ello, para interpretarlo mucho mejor, ustedes tienen que leerlo y de acuerdo a eso, como ya van a saber, digamos, los procedimientos, digamos, de interpretación, digamos, de ese programa que se llama explorador de Windows, me voy a dar ejercicios para que hagamos en clase. Yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer lo demás, pero lo vamos a hacer en clase. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, bueno, he Usted va a visto, subir el archivo al Classroom, ¿verdad? sí, ya lo estoy subiendo, así que ustedes ya lo van a tener, la teoría más que nada, ¿sí? Y yo durante la semana voy a subir también el práctico para que lo vayan viendo, no lo hagan. Aquellos que, por ejemplo, si hicieron algún curso de informática, bueno, lo van a poder interpretar. Porque el viernes que viene le vamos a ir desarrollando así como hicimos con el práctico de comunicación. ¿Mm? Lo vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Mm? Yo sí lo que le voy a subir es la teoría nada más. ¿Mm? La teoría es para que vayan viendo, vayan leyendo, digamos, todo lo que es la parte informática, la parte de hardware y la parte de software, hasta donde nosotros hemos visto. Vayan leyendo hasta la página 11, ¿sí? Porque en la página 11 vamos a hacer los ejercicios que indica. Bueno, no sé si tienen alguna duda. A ver, bueno, todos ya se colocaron la asistencia en el chat, ¿no? Ya mandaron la asistencia. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, sobre el trabajo que tienen que presentar. Ya estamos bien clarito, digamos, de la comunicación. Bueno, chicos, entonces como no hay mucha pregunta, tienen que hacer el trabajo. ¿Sí? Si hay aquellos que hayan entendido, por ejemplo, nos quedan 40 minutos hasta las 9 nomás, pueden, digamos, ir haciéndolo y enviando a ver, digamos, si se recepciona bien. Digamos, el trabajo. ¿O alguien ya lo mandó? Ahora me voy a fijar. No, ninguno todavía. ¿Mm? Ustedes ya trabajaron con Classroom alguna vez, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, entonces sí, no van a tener inconveniente de enviar el trabajo. ¿Mm? Bueno. Bueno, como no hay más para seguir avanzando,
no lo quiero saturar mucho de información porque se van a ir acumulando muchos datos, ¿sí? Bueno, entonces finalizamos la clase. ¿Mm? Ya le estoy enviando, digamos, la teoría que hemos visto hoy para que vayan leyendo y después le envío el trabajo práctico. ¿Mm? Profe, Sí, le quería preguntar si usted tiene un listado de los alumnos. todavía no me mandó la prese, así que en esta semana, yo ya le dije la semana pasada que me lo envié y no me lo mandó todavía. Durante la semana que viene ya me lo va a mandar. Yo igual lo voy a hacer, voy a hablar con la prese para que me lo envíe, o si no, ya me voy a acercar la semana que viene a la institución para retirar la planilla de usted. ¿Mm? Porque yo recién hoy ingresé a su clase, o sea, yo me anoté a lo último a su materia. Bueno. La clase pasada no entré. Bueno. Bueno, igual, como no importa, a medida que ustedes, bueno, vayan entrando a la clase, lo importante es que se pongan la asistencia ahí en el chat y yo recepciono la asistencia y de ahí, bueno, o sea, cuando yo ya tenga la planilla oficial, digamos, que me va a dar la preceptora, ahí lo le voy comunicando. ¿Mm? O voy haciendo una comparación de la asistencia que tenemos diariamente con la planilla. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda, nos vemos en la clase que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos.